Hola con todos. Mi grupo, a continuación, conformado por Javier Vela, Mijail Melo y mi persona Yari Granda, vamos a exponer acerca de los anticoagulantes y anticoagulantes plaquetarios usados en odontología y en pacientes con trombosis, sobre embarazo en odontología y osteoporosis. Como primer tema a abordar son anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios usados en pacientes con trombosis. Listo. Como punto principal para entender este tema es que la trombosis es la principal causa de muerte por enfermedad en individuos generalmente mayores de 45 años y el tratamiento íntegro, incluso cuando puede llegar a ser crónico este tipo de trombosis, es el uso de anticoagulantes o fibrinolíticos, como les decía. Si es que no es tan grave el caso, se llega a usar por un periodo mínimo de 6 meses, o si es muy crónico el caso, se llega incluso a usar de por vida, obviamente en casos de recurrencia. Es así que los anticoagulantes se dividen en heparinas y estas heparinas a la vez se subdividen en heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas. Estas heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas se componen de tres específicamente, que son la enoxaparina, la nodraparina y la parnaparina. Ya. El mecanismo de acción es similar en las tres, es decir, que la fracción de la heparina de bajo peso molecular hace más rápido la formación del complejo antitrombina 3, trombina, y desactiva obviamente la trombina. Es decir, que con esto previene que la conversión del fibrinógeno en fibrin. Ya. Las instrucciones medicamentosas, en este caso son obviamente con anticoagulantes orales con aspirina y AINES, van a aumentar el riesgo de hemorragia. Y con plicamicina, perdón, y ácido valpórico, estas pueden causar una hipotrombinemia, inhibir la agregación plaquetaria. Es decir, que no se debe combinar con ninguno de estos componentes porque no vamos a lograr ningún efecto anticoagulante en este caso. Ya. Como punto siguiente, ahora les voy a hablar un poco sobre los medicamentos, sobre las heparinas. En este caso tenemos la enoxaparina. Esta se utiliza específicamente para prevenir tromboembolias. Su presentación hay en 30 miligramos cada 12 horas y se la administra vía subcutánea por una dosis de 7 a 10 días. Y en reemplazos de caderas, en tratamiento de trombosis venosa profunda, que son casos más graves, se administra 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas de 5 a 10 días. Es decir, que estos, mientras los anticoagulantes orales actúan. La presentación comercial es Clexane en jeringa, como podemos observar en esta imagen. Viene de 20 miligramos en 0,2 mililitros, de 40 miligramos en 0,4 mililitros y de 60 miligramos en 0,6 mililitros, o de 80 miligramos en 0,8 mililitros y de 100 miligramos en 1,0 mililitros. Y el medicamento genérico no hay, es decir, que solo hay la única presentación en Clexane. Luego tenemos la nadroparina, que se utiliza en prevención de tromboembolismo y la presentación igualmente en jeringas, como podemos observar aquí. Y estas vienen en 0,3 mililitros, 0,4, 0,6 y 0,8 mililitros. Después tenemos la pamaparina. Esta se utiliza en prevención del tromboembolismo de igual manera, pero se utiliza más como que en tromboembolias más graves. Por eso es que el tipo de tratamiento que se le da es de 3.200 unidades AXA cada 24 horas por 7 días, es decir, una al día. Y la presentación de igual manera es en ampolletas de 3.200, 4.250 y 6.400 UIAX, el genérico no hay. Listo. Después, como siguiente punto, tenemos ahora la subdivisión en anticoagulantes cumarínicos orales, o más conocidos como ACO. Los principales anticoagulantes cumarínicos orales son el acenocumarol y warfarin. Estos intervienen específicamente en la síntesis de vitamina K, es decir, que se da en el hígado y por lo tanto su efecto va a ser en la producción de los factores de coagulación 1, 3, perdón, 2, 5, 2, 7, 9 y 10, prolongando así el tiempo de coagulación, o más conocido como tiempo de protrombina. Entonces, lo más importante saber aquí es que los factores de coagulación que se van a crear en estos dos medicamentos son 2, 7, 9 y 10. Bueno, como el acenocumarol va a actuar mediante su mecanismo de acción, o igualmente como un antagonista de la vitamina K. ¿Eso qué quiere decir? Que va a impedir la activación. Este medicamento sí va a impedir la activación de los factores de coagulación dependientes, como son el 2, 5, 7, 9 y 10. Perdón, 2, 7, 9 y 10. Y después tenemos la interacción medicamentosa. En esta interacción medicamentosa va a haber una potenciación del efecto anticoagulante, más que todo cuando se combina con acetaminofén o ibuprofeno, naproxeno y ketorolaco. Y obviamente es teratogénico, es decir, que si se administra mientras la madre está embarazada, va a ser muy dañino para el feto que está en desarrollo. La dosis inicial del acenocumarol tenemos de 8 a 12 miligramos por vía oral y esto se le debe tomar una sola vez al día. Y si se lo receta por segundo día es de 4 a 8 miligramos. Y las dosis obviamente van a ir subiendo según la medida del tiempo de protrombina. Y la presentación tenemos aquí como Sintrom en tabletas de 4 miligramos. Listo, luego tenemos la warfarin. Esta warfarina ya es demasiado conocida por nosotros y también tenemos que tener en cuenta que va a impedir la formación en el hígado de los factores de coagulación tanto 2, 5, 2, 7, 9 y 10. Y mediante la inhibición de la gamma carboxilación de las proteínas precursoras mediadas por la vitamina K. Sus interacciones medicamentosas van a ser con otros anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, es decir, que estos van a aumentar su efecto con riesgo de hemorragia, es decir, que por eso no se debe administrar ni con anticoagulantes porque van a surtir un efecto de hemorragia. Y obviamente se va a contraindicar en aquellos pacientes que tengan una enfermedad cardíaca crónica, hipertensión arterial bastante grave y una enfermedad cerebrovascular e incluso que requiera cirugía. Y este es mutagénico, es decir, que va también a tener un riesgo de hemorragia fetal y aborto. Y la dosis va a ser de 2 a 5 miligramos por día, por 3 días. Y después se va a ajustar de igual manera al tiempo de protrombina, como el INR al día anterior. Y la dosis máxima es de 10 miligramos por día.
Ahora, como antiagregantes plaquetarios, el principal y más conocido medicamento es el ácido acetilsalicílico o más conocido como aspirina. En este caso les voy a presentar acerca de su mecanismo de acción, las interacciones medicamentosas, la mutagénesis y teratogénesis y su presentación. En el mecanismo de acción, este ácido acetilsalicílico va a inhibir tanto la agregación plaquetaria como bloquear el tromboxano A2, es decir, en la síntesis del tromboxano A2 en las plaquetas, lo que obviamente va a producir la inhibición de la ciclooxigenasa o COX-1 y esta va a ser irreversible. Bien. Como interacciones medicamentosas, los anticoagulantes van a potencializar su efecto, es decir, que van a aumentar el riesgo de hemorragia gástrica con glucocorticoides, AINES y con alcohol, obviamente. Es decir, que no se debe administrar con anticoagulantes ni con glucocorticoides, AINES y alcohol. Y tenemos la mutagénesis y teratogénesis. Este tiene un efecto bajo en el primer trimestre de embarazo, pero por su activación de prostaciclinas, este puede provocar aborto, así que no se lo recomienda después del primer trimestre de embarazo. Y la presentación, como podemos observar en esta imagen, va a venir en comprimidos de 100 miligramos, o más conocido como Protect, y el genérico va a ser en comprimidos de 100 miligramos o en tabletas de efervescentes de 300 miligramos. Como segundo componente principal de un antiagregante plaquetario más conocido es el clopidogrel. Este clopidogrel va a tener su mecanismo de acción específicamente o actualmente es uno de los empleados como inhibidor de la agregación plaquetaria en personas con arteriosclerosis o enfermedades cardiovasculares y también va a disminuir este efecto de ataques vasculares cerebrales, transitorios, isquémicos y también infartos al miocardio. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, este no es recomendado cuando se lo asocia con anticoagulantes cumarínicos orales, es decir, no se lo debe administrar con warfarina, como lo presenté anteriormente, con warfarina o con acenocumarol. Entonces, esto van a aumentar obviamente el riesgo de hemorragia, el riesgo de sangrado, y tampoco se lo debe combinar con otros tipos de cumarínicos orales, pero sí se puede administrar con heparinas, obviamente bajo vigilancia estrecha. La dosis es de 75 miligramos al día y la presentación, como podemos ver aquí, es de Plavix de 75 miligramos en tabletas y el medicamento genérico no hay. Como siguiente punto tenemos otras medidas o medicamentos que actúan sobre la hemostasia en odontología. En el primer componente actúan sobre la hemostasia primaria o acción sobre la hemostasia primaria. El mayor medicamento conocido es el etamcilato. Y es por esto que en odontología ocasionalmente o a veces nos podemos encontrar con situaciones en donde se puede presentar una hemorragia repentina o situaciones en las que el paciente está recibiendo medicamentos como la aspirina, AINE, algún antiagregante plaquetario o incluso algún anticoagulante antitrombótico. Y por eso es siempre indispensable los exámenes de laboratorio. Ante esto, se han creado estos tipos de medicamentos que es el tamsilato, el cual voy a presentar igual de esta manera, tanto su mecanismo de acción, contraindicaciones, interacciones medicamentosas, su dosis máxima y su dosis por día, y la presentación. En cuanto a su mecanismo de acción, este va a ser hemostático y antihemorrágico, es decir, que va a ser de síntesis no hormonal y va a actuar en la primera fase de la hemostasia, es decir, que va a estimular el cambio de descargas electrostáticas en las plaquetas. Y las contraindicaciones, obviamente, va a ser cuando el paciente presenta algún tipo de asma bronquial, porfiria aguda, hipersensibilidad a los sulfitos, y también cuando va a ser administrado por vía intravenosa, es decir, que va a haber algún riesgo de hipotensión o incluso puede ser que este sea vigilado constantemente y cautelosamente. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, este va a inhibir específicamente la tiamina, es decir, que si se aplican a las soluciones de Dextran, también se debe aplicar previamente al etamcilato, es decir, que se debe aplicar etamcilato y luego Dextran para lograr una buena interacción medicamentosa. Y después tenemos la presentación. La presentación va a venir en comprimidos de 500 miligramos como ampolletas, en 200 miligramos por cada 2 mililitros, y su nombre comercial es el Vicinone o etamcilato, como podemos observar aquí. Y esto se lo puede emplear de forma tópica, y el contenido de una ampolleta se va a vaciar en una gasa o torunda y se aplica sobre el alveolo, en este caso cuando hay un tipo de hemorragia o después una extracción, y esto se lo debe repetir cada 6 horas. Como siguiente punto es la acción ahora sobre la hemostasia secundaria y de esta acción se va a encargar la vitamina K. De igual manera voy a explicar acerca de su mecanismo de acción, su contraindicación, precauciones, dosis y la presentación de esta vitamina K. Entonces, como mecanismo de acción, y su farmacodinamia, tenemos que va a ser en este tipo de medicamento indispensable, va a ser para la síntesis de los factores de coagulación mencionados anteriormente, como son el 2, 7, 9 y 10, y para proteína C y proteína S. Esto se lo va a administrar por vía intramuscular y va a producir un efecto entre 1 y 2 horas. Y por vía intravenosa va a ser un poco más rápida, ya que va a llegar de mejor manera hacia la sangre y a los tejidos. Pero la desventaja es que va a tardar de 48 a 72 horas en sintetizar todos estos factores. Obviamente va a atravesar la barrera placentaria y también va a eliminarse de forma biliar. Como contraindicación, este medicamento nunca se lo debe dar a pacientes con casos de hipersensibilidad o alergias al contenido y obviamente con deficiencias en la glucosa y 6-fosfato deshidrogenasa. En sus precauciones, no se lo debe utilizar en neonatos, ya que puede provocar hiperbilirubinemia y también puede provocar anemia hemolítica. Y durante el último trimestre de embarazo tampoco se lo debe dar, ya que obviamente va a favorecer a la ictericia hemolítica del recién nacido, es decir, que este recién nacido va a nacer con una piel amarilla y tampoco es lo que le beneficia al niño porque va a ser más débil y también su piel va a ser mucho, mucho más propensa a crear enfermedades.
Como dosis, la dosis intravenosa o intramuscular va a venir en una ampolleta, se la va a administrar cada 24 horas, pero por un mínimo de 3 días a un máximo de 5 a 10 días según el monitoreo de la deficiencia o de lo que se vaya o dependiendo de lo que se vaya, para qué se vaya a administrar. Y la presentación viene en ampolletas como podemos observar aquí. El medicamento original es el Valiant, que viene en tabletas de 50 miligramos por cada 5 mililitros, y el genérico es la fitomenadiona, que igual viene en ampolletas de 10 miligramos. El embarazo y la odontología. Durante el embarazo, las mujeres experimentan cambios físicos, emocionales significativos. Estos cambios pueden generar periodos de ansiedad y desequilibrio emocional. Estos deben ser conocidos y adecuadamente manejados por el profesional de la salud. Se discuten cuidados preconcepcionales, entonces, de la forma en que el cuerpo procesa los medicamentos. El protocolo del manejo estomatológico de la paciente obstétrica en el consultorio dental. Debemos tener en cuenta que la prioridad siempre va a ser eliminar focos de infección mediante el uso de farmacología. Entonces está la prescripción de medicamentos en el embarazo. Bueno, básicamente cuando se trata de recetar medicamentos durante el embarazo, es común que las mujeres reciban desde medicamentos simples hasta tratamientos más prolongados. El uso de medicamentos como el acetaminofén y los antibióticos es frecuente, sin embargo se debe tener en cuidado ya que muchos agentes como la cafeína, tabaco, alcohol pueden afectar y contribuir a malformaciones en el feto y su funcionamiento. Entonces, principios básicos para definir los factores de riesgo en un medicamento de la gestación son los siguientes. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que los agentes teratogénicos durante su vida prenatal pueden experimentar cambios diversos, funcionales, usualmente permanentes. El potencial teratogénico de un medicamento depende de las características físicas, liposolubilidad y la unión a proteínas. Es frecuente que la exposición durante el primer periodo origine un efecto de todo o nada, por ejemplo el aborto espontáneo o no. Pero la etapa embrionaria constituye la más crítica debido a que en ella se lleva a cabo la organogénesis. Sin embargo, los efectos dañinos pueden continuar incluso más allá desde este periodo. Por ejemplo, cuando las células continúan dividiéndose en los sistemas nervioso, en el nervioso central, hematológico y reproductivo. Es importante comprender los riesgos del medicamento durante el embarazo. Los medicamentos pueden afectar al feto dependiendo del momento de la exposición durante el embarazo. Entonces, hay 3 periodos críticos, como se mencionó: el periodo del huevo cigoto, el periodo embrionario y el periodo fetal. La etapa embrionaria es la más crítica, ya que aquí se forman los órganos del bebé. Sin embargo, los efectos dañinos también pueden persistir incluso después de esta etapa. Los medicamentos se van a clasificar en categoría A, B, C, D y X para estimar el riesgo teratogénico, y esta clasificación es útil, pero no siempre refleja la información disponible sobre el riesgo para el feto. Puede ocasionar dudas a la hora de prescribir medicamentos, puesto que se desconoce el daño que puede producir al feto, y por ello tanto los médicos como las pacientes adoptan estrategias más conservadoras, especialmente en el primer trimestre. Algunas consideraciones importantes. Aquí están los DAINES, que básicamente van a interferir con el desarrollo del embarazo, porque disminuye la producción de la prostaglandina, que como se sabe es la mediadora de la inflamación, la cual es imprescindible para iniciar el trabajo del parto, lo que conlleva a prolongar el tiempo de gestación y a un cierre prematuro del conducto arterioso, y va a conducir a una hipertensión pulmonar en el feto. El empleo crónico del ácido acetilsalicílico produce anemia debido a las ulceraciones que provoca la mucosa. Dado que el uso de diferentes anestésicos locales de tipo odontológico no produce efectos nocivos en la madre y el feto. El uso de epinefrina, por ejemplo, como base conductor en un rango terapéutico es recomendable, ya que va a permitir prolongar el tiempo de trabajo y evitar estrés al psicológico de la paciente. Casi todos los fármacos que entran en circulación materna atraviesan la placenta y alcanzan al feto. Como resumen, en el ámbito odontológico, durante el embarazo hay precauciones que se deben tomar en cuenta antes de prescribir medicamentos.
Algunos medicamentos como los antiinflamatorios o AINES pueden interferir con el desarrollo del embarazo. Otros, como el ácido acetil salicílico, pueden causar anemia y molestias gástricas en la madre. Sin embargo, algunos anestésicos locales odontológicos han mostrado ser seguros para la madre y el feto. Ya. A ver, muy buenos con todos. A continuación yo les voy a hablar sobre la osteoporosis. Bueno, se sabe que tanto el hombre y la mujer adultos normales poseen alrededor de 1.300 miligramos de iones de calcio respectivamente, de los cuales el 99% se van a encontrar en el hueso. Su valor normal va a ser de 8,5 a 10,4 miligramos sobre decilitro, y cuando estos valores disminuyen estamos hablando de una hipocalcemia. La osteoporosis sabemos que va a ser la disminución o una enfermedad que produce la disminución de la calidad ósea, y esto lo va a hacer susceptible a diversas fracturas. Esto tiene mayor prevalencia en mujeres que en hombres, debido a las condiciones de posmenopausia o histerectomías. El cambio osteoporótico en la mandíbula es similar al de otros huesos. Sin embargo, este hueso se va a reabsorber y se va a desmineralizar poco a poco. La pérdida de hueso trabeculado es mucho más acelerado en pacientes sedéntulos, debido al uso de dentaduras que básicamente van a producir un, un alto estímulo dentro del hueso debido a que siempre lo va a estar presionando. Y esto va a generar una reabsorción del hueso cortical. Por otro lado, el mecanismo fisiológico de la osteoporosis se va a basar en la deficiencia de calcio, el cual va a depender de dos principales hormonas. La primera es la paratormona. Esta va a aumentar la concentración de calcio en la sangre, es decir, cuando el nivel de calcio, bueno, el nivel de este elemento es bajo en la sangre, esta hormona va a producir su aumento. Por otro lado, las glándulas paratiroides van a secretar esta hormona, y esto va a estimular la absorción de calcio por las paredes intestinales y va a reducir su excreción por los riñones. Por otro lado, tenemos la calcitonina. La calcitonina básicamente va a inhibir la liberación del ion de calcio por parte de los huesos, y esto lo va a realizar de tres diferentes maneras. La primera va a suprimir la actividad de los osteoclastos y por lo tanto va a a reducir la liberación de calcio desde el hueso hacia la sangre. Por otro lado, va a aumentar la actividad osteoblástica, es decir, va a haber un mayor depósito de calcio en los huesos. Y finalmente va a producir una reducción prolongada del ritmo de formación de los nuevos osteoclastos. ¿Ya? Ahora, con respecto a las situaciones que van a alterar la densitometría ósea, sabemos que la densitometría ósea es un examen el cual nos va a, a indicar más o menos el, el rango de la densidad de nuestros huesos. ¿Ya? Por lo cual, este examen básicamente va a estar contraindicado en aquellos pacientes que han sido sometidos a estudios con métodos de contraste como radiografías, tomografías de contraste oral o material radioactivo. Y se debe esperar por al menos 2 semanas para poder realizar la densitometría.
El peso corporal también es un limitante, ya que los densitómetros básicamente tienen una capacidad de 125 hasta 135 kilogramos, dependiendo del equipo, claro. Y este estudio solo se va a poder realizar tanto en muñeca como en traje. De alguna manera, en el embarazo está contraindicado porque eh, en las mujeres en edad reproductiva, como alteraciones en el ciclo menstrual o durante la primera fase del mismo, puede arrojar valores distintos con respecto a este examen. ¿Ya? Y como pueden observar en la pantalla, básicamente si tenemos una cifra entre 1 a 2,5 de la densitometría, estamos hablando de una osteopenia, que básicamente es una reducción en la densidad ósea. Pero por otro lado, si tenemos entre 2,5 a 3, ya estamos hablando de una osteoporosis, que como les dije antes, ya es una enfermedad que produce una reducción de la densidad ósea, lo cual lo va a hacer mucho más propenso a fracturas. Ya. Con respecto al tratamiento, se indica una ingesta de alrededor de 800 miligramos al día de calcio. Esta ingesta se lo puede hacer con bebidas, estrógenos o tabletas de carbonato de calcio. Aquí es importante evitar el uso de bifosfonatos de cuarta generación porque al momento de hacer algún procedimiento quirúrgico puede producir osteonecrosis. ¿Ya? Y aquellos pacientes con bifosfonatos se debe suspender por alrededor de 3 meses, 3 meses el uso de estos fármacos para poder realizar algún procedimiento quirúrgico. Y por otro lado, una vez hecho esto, también es importante realizar la prueba de CTX. Básicamente es la prueba de cetelopéptido terminal del colágeno tipo 1. ¿Y qué son los telopéptidos? Básicamente son fragmentos de colágeno que se van a liberar durante el recambio óseo. Los bifosfonatos que van a hacer básicamente van a disminuir los niveles de CTX, por lo cual es importante evaluar estos datos, este dato indicador antes de realizar, como ya dije antes, un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Y bueno, es importante que eh, los niveles de CTX sean mayores a 150 picogramos sobre mililitro para poder realizar una intervención a nivel quirúrgica o alguna extracción. Muchas gracias.